Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Vamos a escuchar ahora al representante Ángel Matos, que ya está en línea telefónica, representante por el Partido Popular Democrático, para que nos evalúe estas declaraciones del mandatario y también conocer su expresión o su entendimiento con relación a todo esto que se está hablando sobre este designado, a pesar de que se hicieron unas declaraciones hace 10 años. ¿Qué opina? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Yesenia. Para ti, la familia del 1320, con relación a las expresiones del gobernador, concurro contigo. Parece que iba a decir otra cosa, pero se acordó que estaba en la radio. Estaba ayer con muchos medios. Estaba en la actividad de la celebración de la independencia de los Estados Unidos, pero hizo un refreno. Sí, se nota que reflexionó, que estaba ante la prensa del país y bueno, qué bueno por él. Qué malo por él al nombrar una persona que se nota que el espíritu del nombramiento es generar controversias innecesarias con el Senado de Puerto Rico, ya que simplemente es una persona que del saque, olvidémonos por un segundo de Alejandro García Padilla. Hace 10 años, él tiene 37 el nominado, hace 10 años pues tenía 37, un manganzón, un hombre viejo, mayor de edad, dueño de sus actos. Pues a esa edad es muy difícil enderezar un tronco de 37 años. Así que a 47 años, este nominado tiene una doble vida de carácter violento, de hablar epítetos cuando a una persona le cae mal, muy peligroso para estar al mando de miles de millones de dólares entre fondos estatales y federales en el Departamento de Educación. El representante Héctor Ferrer indicó también que había que investigar o corroborar si cuando hizo esas expresiones, cuando también fungía activamente como analista político, lo estaba haciendo en horas de trabajo. Y si eso se puede corroborar, pues hay unas faltas éticas, fue lo que él mencionó también, y por eso pidió que se retirara ese nombramiento. Bueno, y yo añadiría que hay que citar al exsecretario de Educación, Eliezer Ramos, para que explique por qué se fue. Porque fíjate que a casi una semana de su partida, lo que sorprende es el consenso unánime del magisterio, de los líderes sindicales, de la opinión pública, que era un hombre serio, honesto, y la constante es, sabrá Dios que le pidieron que firmara, que él optó por renunciar antes de firmar. Eso no se nos puede perder en el atardecer. ¿Usted entiende que son contratos a última hora? Me recuerda a Abner Gómez, aquel director de manejo de emergencia que durante María renunció porque no firmó unos contratos. En medio de una catástrofe del huracán María, pues él se negó a firmar unos contratos y lo votaron. Y a su juicio, el gobernador debe retirar este nombramiento en vez de solicitar que se evalúe la trayectoria, pese a los señalamientos que ya se han hecho con relación a sus expresiones, a su comportamiento, a su modo de pensar. Bueno, si el Senado de Puerto Rico le quisiera dar la vista pública que procede ante todo nominado, yo trataría de que esa vista pública fuera en los primeros días en agosto, para evitar tener un nominado en receso que llegue hasta noviembre 30 para que entonces se cuelgue. Él está al mando de millones de dólares de fondos federales con un gobierno federal que tiene un monitor en el Departamento de Educación. Pues obviamente no es saludable para la educación de nuestros niños del país que tengamos a un nominado que no va a prevalecer. Así que si el gobernador no lo retirase, pues que lo cuelguen rapidito. Mire, aprovecho para preguntarle, ¿qué ha pasado con la Ciudad Deportiva? Pues mira, estamos, me parece que ahora a mediados de julio queda una vista judicial pendiente con relación al pleito que levantó el Departamento de Justicia en contra de Ciudad Deportiva Roberto Clemente para cumplir con la ley del Distrito Deportivo. Eso está ante la sala del juez Antonio Cueva. La semana pasada, pues, ya terminó todo lo que eran los memorandos y los escritos que le pidieron a todas las partes. Esperamos por el juez. ¿Y todavía se mantiene en reserva ese dinero que se le cobró a los ciudadanos por el marbete?
Esos chavitos están en una cuenta especial que no se puede tocar para otro fin y propósito. Y yo confío que superado este capítulo, por lo menos que se acabe el 2023 con una ciudad, Roberto Clemente, limpia de 25 años de escombros y vejámenes que hay en esa facilidad. ¿Qué ha pasado con el proyecto que proponía eliminar el billete de la lotería? Pues mira, ese proyecto, ahora que regresamos de este receso ahorita en el Capitolio, cotejaré con el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, para la vista pública de rigor. Pero es importante, Yesenia, que se sepa que más allá de la prevalencia o la eliminación del billete siendo sustituido por un billete electrónico, que simplemente sabremos si estamos maduros o no estamos maduros, también se va a investigar por qué la comisión que ganan los billeteros de $4.50 por billete no se revisa hace décadas, por qué es tan difícil abrir una agencia nueva de billeteros, por qué a los vendedores de billetes, personas mayores, viejitos, cada 6 meses les hacen renovar una identificación que no tiene fin legal alguno, que no sea identificarlo como un billetero. ¿Por qué las agencias de billetes vamos para una década que no se reajustan los números? O sea, tú te haces billetero y tú vendes un grupo de billetes por el resto de tu vida, amén de que el Departamento de Hacienda y el negociado de la lotería tradicional rote esos números cada cierto tiempo. Eso y mucho más se va a investigar en esas vistas públicas. Y por último, si está maduro el billete digital, procede, y si no, como pasa en el asunto legislativo, Yesenia, pues se retira el proyecto. ¿Y qué pasaría con los billeteros si esto se convierte entonces en una venta de billetes electrónicos? Bueno, son unos terminales portátiles que, Yesenia, tarde o temprano llegarán. Hace 10 años, Alejandro García Padilla, yo era representante, para salvar la lotería tradicional, se subió el premio a 250,000 a la semana, pero el cantito de a peseta subió $1. Ahora hay que mirar de nuevo las jugadas, ya el sorteo grande, lo que queda es uno, que es el de las madres, se ha sustituido por un juego que se llama el billetazo, que es de 600,000, y lo que hay que ver es qué podemos hacer para que a través del tiempo la lotería tradicional prevalezca, y eso incluye la tecnología, Yesenia. ¿Pero romperían con algo cultural? Bueno, de que hay un elemento cultural, de que la gente compra su billete, lo dobla, le prende una vela, lo esconde en la cartera, le pone un rosario. Yo entiendo que desde hace, diría yo, más de 90 años, porque esto es una tendencia que vino de España, las loterías nacionales. Eso le iba a decir, porque eso está en España todavía activo. Pero a través del tiempo evolucionan sus jugadas, sus premios, aunque todavía se bregue con el papel. En Puerto Rico se vendían 7 series a la semana, apenas se venden 4. Para eso hay que legislar, no cuando el barco encalla, sino para evitar que encalle. Mire, yo no sé si usted está al tanto de la nueva campaña de turismo y las críticas que ha recibido. Ayer tuvimos al protagonista de esta nueva campaña publicitaria, Alisa Hunter, quien le da voz a 2 comerciales que se han presentado para atraer el turismo a Puerto Rico. ¿Qué le parece las críticas que ya se han hecho por ser uno dirigido a un sector de la comunidad? Bueno, como primer asunto, ¿verdad? No es la compañía de turismo la campaña, sino una cosa absurda de nombre DMO que le cuesta 250 millones de pesos al país, y lo que produce es eso, controversias innecesarias. Con relación al anuncio, Yesenia, para mí es una falta de respeto a la cultura del país y una falta de respeto a la comunidad gay, y te voy a explicar. Aquí la controversia no es que el patrón del anuncio sea un integrante de la comunidad LGBTT, porque por décadas Puerto Rico apela a ese mercado porque tiene dinero, se queda más de 5 días en Puerto Rico y es un turismo necesario en el país para generar ocupación hotelera. Lo que ofende, Yesenia, es decir, de la experiencia de las familias puertorriqueñas, y que la experiencia sea que los puertorriqueños todos los días comemos en anafre, un fogón, con un caldero sucio y comemos arroz tojún con un huevo frito encima, de haber corrido de gallinas en horas de la mañana. Eso no es la cultura de nuestro país. Eso será, una cosa es la vida campesina de vez en cuando y de cuando en vez, pero proyectar a una persona que se está quedando en la Concha, en el Conquistador, en el Vanderbilt, que si quieres comer como comen los puertorriqueños, es que los puertorriqueños comemos en el piso. Mira, eso es una falta de respeto. Así lo vio usted.
Claro, Yesenia, porque al final del día no hay ninguna campaña inteligente por parte del DMO y cada vez que tú tratas de buscarle el asunto positivo, ¿con qué terminamos? Con las controversias de temporada. Pero eran unas experiencias como para integrar al baile de la bomba, para que las personas que lleguen a Puerto Rico, si quieren comprar estas experiencias, igual a cocinar, a vivir esa experiencia en el campo, sí, pero que es lo que se hacía en tiempos de antaño. Pero representar que ese es nuestro día a día, yo creo que es el error catastrófico de la campaña. No te estoy diciendo que un turista que llega a Puerto Rico tú lo llevas a los kioscos de Piñón o de Luquillo, pero decir que Yesenia todas las mañanas tiene que coger gallinas y cocinar en un fogón, yo creo que eso deja mucho de desear de esa gente. Bueno, yo creo que, no sé si usted sabe, pero hay mucha gente que está comprando gallinitas ponedoras porque los huevos están caros. A eso se ha llegado en este país, la situación económica está bien fuerte. La gente ya no tiene casi... Eso, pero como tú me haces una pregunta puntual, yo te contesto de manera puntual. No, yo entiendo, pero que no nos representa. La situación está difícil en nuestra isla. Por más difícil que esté, todavía el día a día de y yo creo que el huevito frito es el plato principal en muchas de las casas en Puerto Rico con el arroz, por la situación económica. En mi caso, arroz blanco a caballo. Oye, ¿y el arroz? El arroz es pieza clave, sobre todo cuando tú crías familia con muchos muchachos. Pero decir que nosotros comemos bajo las condiciones que ese anuncio representa, yo creo que es una falta de respeto de Yesenia. Y no te olvides que integrantes de la Junta de Directores del DMO tuvieron mucho que hacer a la hora de cancelar un evento de la comunidad LGBTT en el distrito T-Mobile, que incluyó personas que hacen su performance de manera de transgénero. Así las cosas, encuentro hasta un elemento algo de humor negro y oscuro en ese anuncio. Ok. Le agradecemos mucho al representante Ángel Matos del Partido Popular Democrático por sus expresiones en esta hora de la mañana aquí en Pegaos en la Mañana por Radio Isla 1320. Para hablar de este y otros temas está con nosotros el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días a ti, Yesenia, la gente que nos escucha en Radio Isla. ¿Qué te parece escuchar estas declaraciones del gobernador, si es que sabía que Rosado Colomer estaba pues decepcionado porque estaba esperando esta renominación, no se da y pues adelanta lo que son sus intenciones de salir de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y en un tiempo sumamente importante? Bueno, yo creo que el gobernador tiene que entender que este gobierno, este cuatrienio, hay un gobierno compartido en términos de lo que es el Ejecutivo y lo que es el Legislativo, y de la misma manera que el gobernador busca que el país entienda y respete y él ejercer sus prerrogativas al vetar medidas como lo ha hecho en un sinnúmero de ocasiones, también tiene que respetar las prerrogativas de la Asamblea Legislativa cuando o no confirma o expresa que no confirmará a algún nominado y en vez de, ¿verdad?, de quizás buscar imponer su gestión, pues lo que debe es abrir algún tipo de diálogo, en este caso con el Senado, sobre si en efecto ese nombramiento tiene posibilidades o no los tiene, Yesenia. Yo creo que el gobernador tiene que entender que nuestro sistema impone una función a cada uno de esos poderes constitucionales y en este caso pues todo tiende a indicar que el nominado no tiene, por lo que yo he escuchado y lo que se ha dicho públicamente, no tiene respaldo ni los votos en el Senado para ser confirmado. Si el gobernador quiere que eso cambie, pues tendrá que entrar en algún tipo de diálogo con el Senado, que tiene todo, ¿verdad?, todo esa prerrogativa constitucional de dar consejo y consentimiento a cualquier nombramiento. En este caso, nosotros hemos sido claros en cuanto a la función en la Comisión Estatal de Elecciones y entendemos que el juez Rosado Colomer en su función no hizo otra cosa que no fuera constantemente favorecer a un partido, en este caso el PNP, en sus determinaciones en la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros hemos sido claros sobre nuestra, ¿verdad?, opinión en términos del desempeño en la Comisión Estatal de Elecciones. Hablando precisamente sobre nombramientos, también está en discusión lo que es la designación del secretario de Educación y toda esta controversia que lo ha rodeado específicamente con alguien muy cercano a usted, el exgobernador Alejandro García Padilla, por unos mensajes publicados hace 10 años, y el gobernador dice pues que no se le debe evaluar por ese contenido específicamente, sino por su trayectoria
trayectoria. Porque más allá de los mensajes contra el gobernador García Padilla, aquí hay otros señalamientos contra el nominado. O sea, hace unos meses, si acaso un año, hay expresiones del licenciado nominado en contra del presidente del Senado y en contra del presidente de la Cámara, en una función de analista político que también ha sido cuestionada porque surge en horas en que se supone está en labores en el Departamento de Educación. O sea, ¿Ya encontraron esa evidencia? Porque ayer hablábamos con el representante Héctor Ferrer, quien le hizo un llamado a este nominado para que se expresara sobre el particular, si no, pues estaría dándole curso a acciones de fiscalización en ese sentido. Pues yo he visto los videos públicamente, ¿no? Los videos de esas expresiones. Y la realidad es que, mira, yo lo dije en tu primera pregunta. La función y la prerrogativa constitucional del gobernador es nombrar esos funcionarios. Y la del Senado es dar consejo y consentimiento. De la misma forma en que el gobernador anticipa vetar vetos de medidas, muchas veces sin leer las medidas, porque lo he escuchado decir que va a vetar un proyecto como el Código Electoral que todavía no ha leído, porque por los comentarios que hace públicamente es evidente que no ha leído la medida. De esa misma forma, el Senado tiene la prerrogativa constitucional de confirmar o no confirmar a un nominado, y en este caso, me parece a mí, el gobernador lo que debe hacer es retirar ese nombramiento y nombrar una persona que tenga el carácter para poder ejercer esa función. Aquí no se trata de si es estadista o si es militante del PNP, ese no es el tema aquí. Es que la persona públicamente se ha comportado de una forma que ya el Senado, y lo sé porque he escuchado senadores decirlo públicamente, entiende que no es la persona indicada para ocupar ese puesto y todo tiende a indicar que no va a ser confirmado. Si es así, el gobernador debe ahorrar del país ese proceso y debe retirar ese nombramiento. Y entonces, con relación a esas enmiendas que presentó para atenderse en cuanto al Código Electoral, usted ha dicho que el gobernador no le ha prestado la atención debida a este asunto. Bueno, yo le he solicitado reuniones al gobernador sobre este tema, le he enviado 2 comunicaciones y aquí casi el 70% de la representación legislativa en el país avaló una serie de enmiendas para garantizar un proceso más justo, transparente y que promueva la democracia. Contrario a lo que pasó con este Código Electoral que está vigente, cuando en el 2020 el PNP aprobó a 5 meses de una elección un cambio en una ley solo, sin el respaldo de ningún sector, o sea, con la oposición de todos los demás. Aquí se ha aprobado una serie de enmiendas a año y medio de las elecciones y casi con el 70% de la representación legislativa en la Cámara y en el Senado. Yo creo que lo que corresponde aquí, si el gobernador tiene alguna duda o alguna preocupación con las enmiendas, es que nos podamos sentar a la mesa. Pero él ha advertido que va a vetarla. Bueno, lo ha advertido sin siquiera leer la medida. Uh-huh. O sea, el PNP, si el gobernador veta esa medida, y mi invitación es a que no lo haga, estaría asumiendo una posición nuevamente en donde el PNP legisla, o en este caso a través de un veto, busca mantener el sistema electoral unilateralmente, sin el respaldo y sin el consenso de todos los sectores, y ese consenso es necesario no solamente para eso, Yesenia. Aquí hay un nombramiento de la Comisión Estatal de Elecciones que va a necesitar el respaldo de todos los comisionados electorales en la comisión, o va a necesitar la confirmación de Cámara y de Senado, en este caso de los 2 cuerpos, para que haya un presidente o una presidenta en la Comisión Estatal de Elecciones. Y tiene que haber un diálogo. Y de la misma forma en que nosotros pudimos, entre el PPD, el PIB, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y los legisladores independientes, ponernos de acuerdo para hacer enmiendas puntuales que mejoren y garanticen un proceso transparente y justo en materia electoral. De esa misma forma, yo creo que el PNP, a través del gobernador, puede entrar en un diálogo con todos los sectores y busquemos aprobar esas enmiendas. Y si hay alguna duda con algún planteamiento, pues por supuesto se puede discutir en una mesa, y mi invitación es que así lo haga. Yo estoy disponible para que ese diálogo se dé. ¿Se va a reunir con el congresista Grijalva? Yo tuve una reunión con él la semana pasada. Él pasó por mi oficina, dialogamos sobre distintos temas. Yo le hice planteamientos de varios asuntos, le entregué incluso una comunicación escrita. Así que ese diálogo se dio y estoy abierto a que se continúe ejerciendo. ¿Sobre el estatus? Hablamos del estatus, hablamos de la Junta de Supervisión Fiscal, hablamos de los
1.000 millones de dólares asignados para proyectos de energía renovable. Hablamos de salud, de distintos temas, y hablamos en mi caso sobre la apertura, en este caso ya como no solamente como legislador, sino como presidente del Partido Popular, de insertarnos en la discusión de temas importantes para Puerto Rico. Estamos disponibles para hacerlo y creo que eso fue un primer paso para eso. Muchas gracias, Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular Democrático. Bueno, y ayer, en horas de la madrugada, pues AICSA también nos había reportado sobre un accidente ocurrido, o más bien un incidente en el que falleció una mujer producto de un accidente. Esto ocurrió en el municipio de Hormigueros. Esa fémina estaba intentando ayudar a su hija y es ahí cuando resulta gravemente impactada y lo que le provoca la muerte por un sujeto que estaba manejando a exceso de velocidad, según ha indicado la policía, sin el vehículo contar con su marbete al día, licencia de aprendizaje, armas dentro de su carro para la que no tenía licencia. Así que para hablarnos de estos y otros temas está con nosotros el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez. Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en Radio Isla 1320. Buen día, Yesenia. Saludos a ti y saludos a todos los que nos escuchan a través de Radio Isla. Es un hecho bien lamentable esto que ocurre ayer en Hormigueros y se está pues investigando todavía por parte de las autoridades, pero es parte de la campaña que ha llevado como director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, pero vemos que cada vez personas que están a orillas de la carretera son impactadas por otros conductores. ¿Qué medidas, qué sugerencias le da a los ciudadanos con relación a este tipo de sucesos? Mira, este hecho que está relacionado directamente a lo que es el tema de la velocidad, que es ciertamente la mayoría de las fatalidades que se han reportado durante este año, yo te diría que más del 90% están relacionadas con el tema de ¿verdad? De no respetar los límites de velocidad. Uh-huh. Y pues obviamente esta persona iba a sobre 100, de hecho iba a 102 millas. Uh-huh. Que es unas millas que obviamente no permite que pueda maniobrar, que no permite ningún tipo de acción que pueda evitar un choque como el que ocasionó, y sobre todo en horas de la madrugada. Así que nosotros por eso en la Comisión para el Tránsito durante este verano, esta semana hasta el próximo 10 de julio estamos con la campaña de alcohol, de no conducir en estado de embriaguez, pero el 20 de julio retomamos también la campaña de velocidad, precisamente porque son los dos renglones donde mayor incidencia de fatalidades hemos tenido durante este año. De ese 90% que yo te mencionaba de fatalidades que están relacionadas a la velocidad, muchas veces cuando se investiga, de hecho el 62% dentro de ese 90% están relacionadas al alcohol, lo que significa que hay una relación entre velocidad y alcohol en la mayoría de las fatalidades en Puerto Rico. En este caso de Hormigueros, pues obviamente trascendió de que esta persona pues no tenía todo al día en cumplimiento con la ley. Sí, ciertamente. En este caso, ¿verdad? La persona no estaba en todo en cumplimiento con la ley. De hecho, cuando la policía está haciendo la investigación en caso del arma, el papá se adjudicó de que era el dueño del arma, así que eso está todavía en proceso de investigación. Lo importante es, y tenemos que reconocer el trabajo que está haciendo la Policía de Puerto Rico, sobre todo durante todos estos días. Todos sabemos que desde principios de año la policía ha hecho un trabajo extraordinario en cuanto a la intervención con conductores, sobre todo con los conductores ebrios, donde han arrestado sobre 200 conductores ebrios por cada fin de semana. En el caso de lo que pasó la última semana, tenemos que decir que, ¿verdad?, ellos han intervenido, pero se ha visto una reducción, lo que significa que yo creo que se está creando una conciencia en los conductores de que se puede pasar bien, sobre todo un fin de semana largo como el que pasamos esta semana, pero hacerlo con responsabilidad y que si se va a consumir bebidas alcohólicas, que pasen la llave. Así que hay que reconocer ese trabajo también de la policía. También los conductores se topan con muchas situaciones en las vías, con personas que van a bordo de vehículos que no cuentan con los permisos para estar transitando, ya sea por autopistas o carreteras estatales o municipales. En ese sentido, entiende que la policía también ha logrado controlar este tipo de incidencias. Sí, ciertamente. Yo creo que en la medida en que
hay mayor presencia policíaca en las carreteras, se disuade que una persona que no está al día con sus documentos pueda salir a la calle. Y de hecho nosotros en la comisión colaboramos en ese esfuerzo porque a través de cada una de nuestras campañas asignamos fondos federales para el pago de la hora extra de los policías. En el caso de la campaña que está corriendo, asignamos sobre $100,000 para el pago de hora extra tanto de policías municipales como de la policía estatal, lo que ayuda a que haya mayor presencia de la policía en las carreteras, ¿verdad? Sobre todo en estos días festivos y estos días de verano, que sabemos que las personas salen a vacacionar, que salen a tener actividades con familiares, con amistades, y pues es importante que haya mucha presencia de la policía. Gracias a Luis Rodríguez, presidente de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, por la entrevista aquí en Pegaos en la Mañana. Vamos a continuar hablando sobre este caso, y es que ya está en línea telefónica con nosotros Janet Parra, ex fiscal y licenciada, para abundar sobre lo que han sido estos 9 días de juicio, desde la selección del jurado hasta la presentación de los testimonios de los testigos. Buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Yesenia. Bueno, hoy se retoma este juicio nuevamente, y el viernes lo último que se estuvo escuchando fue la declaración que ofreció Ricardo Cádiz, hermano de Luis Antonio Cádiz, el principal, ¿verdad? Como se ha identificado, testigo del Ministerio o de la Fiscalía Federal. Pero en el transcurso de estos 9 días se ha presentado parte de la conducta que alegadamente mantuvo Félix Verdejo, y hasta expareja, una de ellas se sentó a declarar, Amanda Colón. Se habló de aborto, se habló de reclamos de Félix Verdejo hacia Keishla Rodríguez por presuntamente mantener una relación con otra persona. Estos 9 días, ¿cómo usted lo resume a nivel de análisis legal y de lo que está pasando en este juicio? El Ministerio Público, la Fiscalía Federal, ha ido montando pieza a pieza el rompecabezas. Y le está dejando saber ese jurado que tienen ante sí un acusado que tiene una forma de actuar, que era una persona que solía tener relaciones con otras mujeres, que ya había pasado por la experiencia de tener una mujer embarazada, que la había maltratado, que le había dicho que tenía que abortar hasta que la persona así lo hizo, que es una persona que estaba desesperado porque quería reanudar su relación con la madre de su hija, no quería perderla, que estaba dispuesto a lo que fuera para así hacerlo, y pensando que ese bebé ya venía de camino, toma la decisión entonces de asesinar a Keishla. Ese rompecabezas se ha ido montando poco a poco. Obviamente falta la pieza final, la más importante, que es la del testigo participante. Ok, en un momento se habló de supuestos vínculos de Verdejo con el narcotráfico. ¿Por qué solamente se le ha imputado todo lo que tiene que ver con la muerte de Keishla y no a este nivel de narcotráfico? Porque probablemente la prueba que se tenga para el narcotráfico no es suficiente como para llevarlo a un juicio. ¿Y si estuviera cooperando y ofreciendo información? Bueno, pues eso ya sería, ¿verdad? Estaríamos especulando. Podría ser una posibilidad, pero si así fuera, dudo mucho que se hubiese enfrentado a un juicio como este, o ya tuviese algún tipo de acuerdo. A un tipo de acuerdo, no estaríamos en este trámite y en este proceso. Correcto. Ok, entonces me llamó mucho la atención una de las partes en las que la abogada de Verdejo aborda a Eli Santiago y cómo culmina su manera de interrogarla cuando le cuestiona si ella todavía sentía molestia por las infidelidades que ella conocía de parte de Verdejo hacia su persona, que incluso le cuestionó, estando en el centro de detención, que estaba recibiendo o hablando con otras féminas, a lo que ella ripostó, pues que con quien conversaba era con su abogada,
y le preguntó si todas estas exparejas o mujeres con las que se les vinculó estaban con vida, a lo que ella responde que sí, y la única que estaba sin vida era Keishla. ¿Hacia dónde usted entiende que dirigía esto? La defensa está tratando de alguna manera de desvincular a Verdejo del asesinato, de alguna manera sembrar la duda, no demostrar 100% que haya una posibilidad de que que él no fue, sino demostrar alguna cintila, algo que cree la duda. Recuerda que ellos lo que necesitan es convencer a un solo miembro del jurado. Con uno que ellos convenzan es suficiente para que no exista la unanimidad. Así que están tratando de que alguien del jurado pueda tener alguna duda de la culpabilidad de Verdejo. O sea que de igual forma que analizo cómo se llevó a cabo este cuestionamiento hacia esta testigo, de igual manera lo hace el jurado y comienzan entre ellos a expresarse con relación a cómo se lleva este juicio con el testimonio de estos testigos, de esa misma manera. En estos momentos el jurado no puede discutir absolutamente nada cada vez que termina un día de juicio. Ahora, cuando se vayan a deliberar, entonces que se sienten, ¿verdad?, en esa mesa, entonces cada cual empezará a dar su percepción de lo que fue el juicio y de lo que se probó y no se probó. Y entonces ahí es que empiezan precisamente esas discusiones entre los miembros del jurado, donde la mayoría trata de convencer a los que no están convencidos, los convencidos tratan de mantenerse en su posición a favor o en contra, y eso es precisamente el proceso de deliberación. Ok. Le pregunto, para entonces concluir, estos testimonios que se han presentado a su juicio, ¿ya han vinculado a Verdejo, a Félix Verdejo, con el asesinato de Keishla Rodríguez? Definitivamente. Para mí solamente falta esa pieza clave, que es ese testigo participante, para que cualquier cabo suelto, cualquier pregunta que esté en la mente de esos jurados sea aclarada. Por eso se deja para el final, porque va a ser el testimonio más contundente y es lo que se va a llevar ese jurado fresquecito en su memoria. Bien, muchas gracias a la licenciada Janet Parra, ex fiscal, por las declaraciones con relación a lo que ha sido este juicio. Que tenga excelente día. Igual ustedes, Dios los guarde. Y ahora vamos a hablar con Gerardo Tosca, quien ya se encuentra en línea telefónica, presidente de la Sociedad de Pediatría Puertorriqueña, y para hablarnos pues sobre unos males que están aquejando a nuestros pequeños con relación a visitas a los hospitales que los padres han tenido que recurrir, esto en un aumento específicamente por condiciones respiratorias y gastrointestinales en menores. Buenos días. Sí, buenos días. Un placer estar con ustedes. Y cuéntenos, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, definitivamente ha habido un incremento en influenza, específicamente influenza B. Usualmente esta temporada, aunque en Puerto Rico lo hay todo el tiempo, pero se exacerba a partir de septiembre-octubre y se ha adelantado. Al mismo tiempo, al no tener las vacunas de la temporada, porque las mismas ya acabaron de la temporada pasada en junio 30, entonces tenemos que esperar entonces para las nuevas cepas de vacunas que están para a finales de octubre, principios de septiembre. Y por esta razón estamos teniendo un alza específicamente en influenza e influenza B, más en los adolescentes. Y aunque los menores no están en la escuela, están participando de campamentos, aquellos que no se van de vacaciones con sus papás. Correcto, eso es así. Aquellos pues que están en la casa al momento y están infectados, pues pueden entonces contribuir a que eso se exacerbe más y se empeore la situación, que es lo que estamos viendo en cuestión de brotes. Gracias a Dios, desde el punto de vista la influenza B es menos severa que la influenza A, pero hay que estar conscientes porque lo que está llevando a los hospitales es la parte de deshidratación, de la fiebre alta, y entonces eso en combinación también gastrointestinales que te pueden dar hasta diarreas y dolor abdominal, pues eso es lo que está llevando
a los papás a llevar a los pacientes a las salas de emergencia y a los médicos. Pero está relacionado con la influenza, estas Bueno, situaciones gastrointestinales. Hay algunos casos que sí, pero en su mayoría también está adenovirus, que es otro virus bien común y bien corriente, que le está dando vómitos, náuseas y diarrea. Así que en ese sentido, pues se puede combinar, puedes tener las dos cosas, pero definitivamente es algo que se ve, es algo común, pero que en estos días pues se ha visto más de lo usual. Recomendaciones para los padres, toda vez de que pues no está disponible esta vacuna como medida o refuerzo para proteger a los menores para el contagio de la influenza, que pues obviamente es fuerte en los pequeños. Sí, bueno, definitivamente es prevención. Si saben que su hijo o alguien está enfermo, pues tratar de que no haya contacto al respecto hasta que no sepa bien. Influenza es una prueba bien fácil de hacer en ese sentido, y rápida, pero debe de haber síntomas, a diferencia de COVID, que usualmente pues a veces no tiene síntomas. Con influenza pues tiene síntomas, así que en ese sentido pues es importante ver con quién se está rodeando estos chicos y ver que hay alguien enfermo, pues tomar las medidas precavidas. ¿Y usted recomendaría a los padres el uso de las mascarillas para sus hijos cuando estén en actividades donde tengan que pues compartir con otros menores, donde haya mucha cantidad, aglomeración? Bueno, definitivamente eso es un factor que ayuda a la prevención, más si saben que estamos en el brote en que estamos y nos encontramos hoy en día, pues definitivamente si van a estar en áreas donde ellos no tienen el control y no saben dónde están cómo son los síntomas de las demás personas, pues lo deberían de tomar en consideración, porque eso nos ayudó en su momento y sigue ayudando si es que se usa en su debido momento. Le pregunto porque aunque no es obligatorio, todavía cuando uno visita hospitales o oficinas médicas se está requiriendo el uso de las mascarillas. No puede nadie estar sin las mascarillas. Incluso algunas farmacias ¿verdad? Comerciales no permiten tampoco que uno esté sin ellas. O sea, hay lugares que todavía están requiriendo el uso de estas mascarillas y vi también un video de Olga Tañón explicando que ella todavía utilizaba su mascarilla, que mucha gente le estaba preguntando que por qué lo hacía, y ella estaba explicando pues que su hija tiene una condición, que su sistema inmune pues siempre está comprometido, y ella como persona responsable para no llevar ningún tipo de enfermedad a su casa, estaba dentro de un avión, pues ella y sus integrantes de su equipo de trabajo la estaban utilizando y estaba haciendo esta recomendación, y yo dije, me parece bien que esté haciendo esta recomendación porque como que nos hemos descuidado un poquito, pero es cierto, mientras estábamos utilizando las mascarillas, no era poca el riesgo para enfermarse. No, definitivamente eso es así. Cuando hablas de farmacia y hablas de oficinas, pues usualmente son personas que están enfermas en las farmacias que van a buscar sus medicamentos y en las clínicas que van a buscar pues ayuda del médico, por supuesto. Ahí es donde más pueden contagiarse o ellos o contagiar a los demás. Así que es importante pues que todavía tengan en consideración utilizar las mismas mascarillas cuando asisten en estos lugares donde saben que hay gente enferma y que van a recurrir a buscar medicamentos. Así que sí es bueno y que todavía la gente piense en que hay que protegerse al respecto. Bien, muchas gracias Gerardo Tosca, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, por la información que nos ha ofrecido con relación a todas estas situaciones de enfermedades en los menores. Gracias a ustedes y buenos días. Y ahora sí, a las 7:32 de la mañana ya tenemos en línea telefónica al teniente Elvis Seno, director auxiliar del negociado de patrullas de carretera. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, saludos al pueblo de Puerto Rico. Queremos más información con relación a este incidente relacionado a un accidente de tránsito ocurrido ayer en el municipio de Hormigueros. Hasta el momento, ¿qué es lo que la policía ha podido recopilar en relación a la información? Mira, eso fue ayer a las 1:20. El sargento de patrulla carretera Mayagüez le computó 102 millas al conductor de un vehículo Toyota Scion, que resultó ser Ensign Jeremy Irizarry, de 20 años. El sargento inmediatamente procede a hacer un viraje para darle alcance, toda vez que más adelante estaban investigando un accidente con dos vehículos.
Cuando el sargento llega al área donde se encontraba el accidente, pues ya se encuentra que lamentablemente el conductor del Toyota Scion impactó con la parte delantera del vehículo a la ambulancia. Debido a ese impacto, el vehículo sale descontrolado e impacta a 2 peatones que se encontraban en el área verde. Entre ellos, pues, Olga Padilla Montalvo, de 68 años, que pues, resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte allí en el acto. Allí a este conductor se le ocupó una pistola con 2 magazines y cargada, para la cual no tiene licencia. El vehículo no tenía malvete, él poseía una licencia de aprendizaje que para efectos de ley es un conductor no autorizado porque no lo acompañaba un conductor debidamente autorizado. El caso pues está siendo consultado con el fiscal, se quedó citado para hoy. Cabe mencionar que ayer también se personó a la división de Patrulla Carretera Mayagüez el papá de este conductor negligente, informando que esa pistola era de él, por lo cual también fue puesto bajo arresto, toda vez que la pistola es una que está totalmente ilegal. O sea, que ninguno de los dos tenía licencia para aportar. Ni licencia, ninguno de los dos, y tampoco el arma no puede estar siendo utilizada en Puerto Rico porque es ilegal. Es ilegal. ¿Tiene serie mutilada? No tiene ningún tipo de serie. Wow. Y esta persona, el papá de este joven o el joven, ¿ya habían tenido algún tipo de problema con la justicia? Por lo menos el Cuerpo de Investigación Criminal de Mayagüez está investigando a esta persona, verificándole si tiene algún expediente previo, y lo estaría entrevistando posteriormente. Ok. Y la persona que resulta herida, o sea, doña Olga pierde la vida en este incidente. Doña Olga pierde la vida, el señor Luis A. González Carrillo, quien fue el conductor negligente en el accidente previo, resultó con herida, siendo transportado al Centro Médico de Mayagüez en condición estable y ya fue dado de alta. Wow. Y entonces doña Olga estaba asistiendo ¿a quién? Mira, doña Olga es la madre de la perjudicada en el primer accidente. Esta es una enfermera que había salido de su trabajo y tuvo este accidente, se comunica con su señora madre, en este caso la señora Olga Padilla, le informa dónde fue el accidente y la madre, preocupada al fin, pues acude al lugar del accidente, y mientras esta se encontraba en el área verde hablando con el que ocasiona el accidente, que resulta muerto. Ella fue a auxiliar a su hija y pierde la vida. Qué tragedia. ¿Y la hija de esta señora cómo se encuentra en medio de todo este proceso? No, definitivamente, ella resultó ilesa en el accidente, pero destrozada al perder a su ser querido por cuenta de este negligente, porque lo hacía en claro menosprecio por la vida de él y la de los demás conductores. ¿Este joven hizo alguna alegación? ¿Está huyendo de alguien? No, entendemos que tenía un carro deportivo. Entonces la juventud tiene una ignorancia que es bien atrevida, y estas son las consecuencias. Intenta medir la velocidad y no puede controlar un vehículo tan potente como el que él conducía. ¿Y este tramo es uno que usualmente la gente excede la velocidad permitida en ley? Bueno, si intentan excederlo, allí está nuestro personal que le va a emitir la correspondiente multa. Como lo vimos en este caso, fue detectado inmediatamente por un sargento. Lo que sucede es que inmediatamente en lo que realiza el viraje para darle alcance, pues se produce el accidente. Si no, hubiese sido detenido y posiblemente arrestado. O sea que al momento en el que ocurren estos hechos, había un personal distinto al que estaba atendiendo la escena del accidente previo, estaba dando patrullaje de vigilancia de estas personas pues que violentan la ley de tránsito. Así mismo como usted lo menciona, el sargento en su patrullaje pues le computa la velocidad y bien lo hizo, que proceda a virar inmediatamente para tratar de darle alcance. Pero esta persona pues lamentablemente pudo haber desarrollado más velocidad de la que él le computó, porque al percatarse de que la patrulla lo detectó, tal vez lo que hizo fue aceleró más el vehículo. Pero lamentablemente, siempre como sucede, el conductor negligente queda vivo y las víctimas son las que lamentablemente pierden la vida. Sí, que ya iba a exceso de velocidad previo a que fuera perseguido por este patrullero. Eso es así. Por la violación al exceso de velocidad. Su llamado en este momento. Mira, como siempre lo hacemos, conducir un vehículo de motor es una gran responsabilidad.
ya como vemos a tanto los padres, ¿verdad? Porque él tiene 20 años y ya es una persona mayor, pero es responsabilidad de nosotros los padres que si no, su hijo no tiene la licencia que requiere el Estado, no le permita que conduzca, mucho menos le dé un vehículo tan potente como el que él tenía. Y pues lamentablemente hay que respetar los límites de velocidad. Conducir el vehículo con moderación pues le puede librar de un accidente, salvarle la vida a él y a los demás conductores. Vamos a estar bien, dándole bien mucha énfasis a intervenir con los conductores que lo hacen a exceso de velocidad y bajo los efectos de bebidas alcohólicas. La semana pasada arrestamos 234 conductores en un fin de semana bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Wow. Está fuerte la situación en las calles. No, y fíjate, nosotros estamos dando el 100% por hacer que la carretera sea una más segura, pero necesitamos el respaldo, la cooperación del pueblo de Puerto Rico. No pueden continuar conduciendo un vehículo con cada menos precio, como fue este caso de 102 millas por hora. Esto termina en tragedia y no queremos luto en la carretera. También habría que revisar qué pasa si se está cumpliendo, ¿verdad?, con la ley, aquellos comercios que venden estas bebidas alcohólicas en cuanto a cuánto están consumiendo estas personas y luego entonces abordan estos vehículos y transitan en nuestras carreteras. El llamado tiene que ser uno más extensivo, más allá de los conductores que pues se embriagan. Definitivamente estos propietarios de establecimientos, los bartenders, tienen la responsabilidad de que si en su establecimiento una persona, ellos detectan que está intoxicada, que no puede conducir por sí mismo un vehículo de motor, debe de intervenir con esta persona, orientarlo o llamarlo a un cuartel de la policía para alertar que él va conduciendo y el tipo de vehículo. El no hacerlo puede caer en acciones civiles por parte de la persona que esté muerta en un accidente. Eso es bueno recalcarlo. Bueno, muchas gracias al teniente Elvis Seno, director auxiliar del negociado de tránsito. Y vamos a hablar todavía sobre la situación de violencia que sigue aconteciendo en nuestra isla. Y dos crímenes reportados en distintas zonas. Uno de ellos fue empezando el día a las 2:41 de la madrugada en el callejón Bulón en Monacillo, en San Juan, donde se encontró el cuerpo de un hombre de entre 25 a 30 años con varias heridas de bala. Y el otro incidente se reporta en el camino Pedro Viera, debajo del puente del Expreso 52 en Cupey. Así que para darnos más detalles sobre estas investigaciones que está llevando a cabo la policía sobre estos recientes hechos, tenemos con nosotros a la teniente Wanda Torres. Buenos días. Sí, buenos días, Yesenia, y a todos los radioyentes. Bueno, podemos comenzar con el incidente en el puente del Expreso 52, que según estoy viendo aquí el informe de novedades de la policía, pues ocurre primero que el de Monacillos en San Juan, ocurre a las 2:28. Bueno, sí, bajó por el 911 a las 2:04, esto fue en el camino Pedro Viera, debajo del puente de la carretera 52 en Cupey. ¿Qué es lo que, reportan que había allí un vehículo incendiado? Pues mira, sí, baja por el sistema, ¿verdad? Una persona que llama voz de un masculino, donde indica que hay un carro que se está incendiando. Al llegar los bomberos, ¿verdad? Y extinguen el fuego, pues se encuentran, ¿verdad? Con el cuerpo totalmente calcinado, con los huesos expuestos. Hasta ahora, pues, como está todo totalmente calcinado, ¿verdad? Pues no tenemos de qué género es esta persona. Sí, que no se sabe si es hombre o mujer. Y puede verse el número de tablilla del vehículo. No, el vehículo lo que aparenta ser una minivan, pero está totalmente calcinada, ¿verdad? Como eso fue pues, a horas de la madrugada, esa área es bien oscura, pues ahora por la mañana, ¿verdad? Vamos a verificar con el personal de vehículos hurtados a ver si nos puede ayudar para la identificación de ese carro. ¿Y este camino es uno apartado? Es bien apartado, es un camino que no tiene nada de alumbrado y es bien oscuro.
Así que está un poco dificultosa la investigación en cuanto a saber qué fue lo que aconteció, si este crimen se cometió allí o esta persona fue asesinada y posteriormente se culmina entonces estos hechos violentos allí. Exacto, sí, ¿verdad? Siempre esperando, ¿verdad?, la cooperación de las personas, de alguna persona que tenga información que nos pueda ayudar con este caso, con algún otro caso, que nos dé la ayuda para poder esclarecerlo o para por lo menos poder saber qué fue lo que sucedió ahí, que nos puede llamar al 343-2020 o al 793-1234, extensión 2200, al Cuerpo de Investigación Criminal de San Juan. Y esto es totalmente bajo confidencia. Me imagino que habrán verificado las personas reportadas como desaparecidas. Ningún familiar ha acudido a solicitar información sobre este asunto. Exacto, ¿verdad? Durante la mañana pues ya tenemos el personal que está verificando a ver si, bueno, también dependemos, ¿verdad?, de lo que nos pueda decir forense con las pruebas periciales. Exacto. Del cuerpo, para poder saber entonces y establecer si es masculino o es una fémina y poder dar con la identificación de la persona. Finalmente, sobre el asesinato en Bulón, en el Callejón Bulón en Monacillo, ¿qué se sabe? Pues mira, del Callejón Bulón, esto pues hay una persona, un guardia de seguridad, ese Callejón Bulón, al frente de este callejón pues hay varios establecimientos, varios negocios, y hay un guardia de seguridad que escucha unas detonaciones, llama al cuartel y tan pronto llega el patrullero, pues se encuentra con un cuerpo también, John Doe, hasta el momento un masculino, de edad aproximadamente de 30 a 35 años de edad, de tez blanca. Bien, le agradecemos a la teniente Wanda Torres por los detalles ofrecidos y esperamos que entonces los ciudadanos puedan aportar a estas investigaciones para que puedan esclarecer estos casos. Gracias a ustedes. Gracias.